Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe, en esta hora, ¿verdad? Rápidamente, pues le dejamos saber por ahí que ese es nuestro tema, descubriendo nuestras raíces pentecostales. Hoy, en nuestra segunda parte, vamos a enmarcarlo en Puerto Rico como terreno fértil para el Evangelio. Y la semana pasada estuvimos trabajando los antecedentes de lo que es Pentecostés en el Antiguo Testamento. Y antes de proseguir, ¿verdad? Para aquellos hermanos que se están conectando ahora, este es nuestro estudio bíblico de los miércoles y hoy estamos dando continuidad a un tema iniciado la semana pasada bajo el tema de descubriendo nuestras raíces pentecostales. Creo, ¿verdad?, que es un tema bueno, pertinente, es importante repasarlo y que seamos, ¿verdad?, beneficiarios de manera especial del mismo. Así que les invito a estar allí. Incluso, ¿verdad?, como tengo la facultad de poder ver los comentarios y en alguna medida, ¿verdad?, un poco como los hermanos que nos dan sus palabras de sus likes y unas cosas, si había alguna pregunta o algún comentario, ¿verdad?, pues estamos a la disposición de pasarlo. Así que vemos ahí, ¿verdad?, los saludos de nuestro hermano Andrés y Mildred Acevedo. Muchas gracias por vernos, ¿verdad? Al final, ¿verdad?, todos esos saludos que nos dejen, ¿verdad?, los vamos a destacar. Bien, pues continuamos. Quiero entonces compartir este texto bíblico como base bíblica, como ¿verdad?, enmarcar lo que vamos a hablar en esta noche, girando en torno a este texto bíblico, que en alguna medida en la vez pasada lo vimos también. Se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, y se da en el momento en que Cristo estaba dándole las últimas instrucciones a los discípulos previo a su ascensión a los cielos. Recordemos que Cristo murió y resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. Dice la palabra que sobre 500 personas fueron testigos de esa ascensión de Cristo al cielo, y luego entonces posteriormente 10 días después a esa ascensión de Cristo al cielo fue que, estando los discípulos y los 120 aquellos reunidos en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo de Dios, y de ahí pues comenzó, ¿verdad?, lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles y todo, ¿verdad?, lo que ha sido el desarrollo de la iglesia por más de 20 o 21 siglos hasta el día de hoy. Así que eso que hoy día pues heredamos comenzó entonces en ese momento cuando Cristo le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nuevamente, amados hermanos, como vínculo a lo que vimos en la vez anterior, donde vimos los antecedentes de lo que era Pentecostés en el Antiguo Testamento, luego entonces en los evangelios, los pronunciamientos de Jesús referente al Espíritu Santo. Enseñó mucho y habló mucho sobre el Espíritu Santo, incluso dijo que me conviene que yo me vaya para que de esta manera yo le enviara el Consolador, quien los ayudaría a toda verdad y a toda justicia, que sería el Consolador, y estaría con ustedes hasta el fin, ¿verdad?, del mundo. Así que en esta hora, pues, Pentecostés en el contexto del Nuevo Testamento, diferente al Antiguo, que era una fiesta tipo, una fiesta de las cosechas de la semana. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, significa poder de lo alto impartido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para pregonar el Evangelio a todo el mundo. Hay que entender, amados hermanos, que si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no podríamos predicar el Evangelio. Eso sería imposible. Lo que hace posible que podamos predicar el Evangelio es el Espíritu Santo. Incluso la palabra nos enseña que nadie pudiese decir a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, que no hicieran nada, ¿verdad?, hasta que se haya investido de poder de lo alto. Y ese Espíritu Santo es el que ha respaldado completamente la misión de la iglesia desde el inicio allí en Pentecostés, el inicio de la iglesia primitiva hasta nuestros días, y será la que le entregará al Señor, al novio, esa iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad?, en el momento que el Señor venga a buscar
su iglesia. Así que el Espíritu Santo está ahí junto con la iglesia. Esta es la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo. Estamos íntimamente relacionados. Así que continuamos entonces donde nos quedamos la vez pasada, amados hermanos. La vez pasada estudiamos, ¿verdad? O más bien, ¿verdad? Les expuse que posterior al libro de Apocalipsis, que fue el último libro, bueno, se cree que el último libro fue el Evangelio de Juan, que se escribió, ¿verdad? Algunos eruditos establecen, ¿verdad?, que posiblemente el Evangelio de Juan fue escrito último. No obstante, ¿verdad?, en términos de la historia, pues después de Apocalipsis no conocemos dentro de la Biblia qué pasó con lo que fue los discípulos y el legado de la iglesia. Sabemos lo ocurrido con la iglesia por medio de los historiadores y documentos, ¿verdad?, y otros materiales que se han recopilado en la historia. Y lo que sabemos, lo que se ha podido recopilar es que al pasar el siglo segundo, el Espíritu Santo como que, al mover la llenura del Espíritu Santo por la apostasía se apagó, se fue enfriando y luego estuvo apagado por bastantes siglos, hasta que en el siglo XVI, cuando la Reforma pues nuevamente empieza poco a poco a ir resurgiendo, pero donde más fuerte resurgió fue a finales del siglo XIX, principalmente en Estados Unidos. Pero yo le había comentado que sí había instancias por ahí dispersa en ciertas instancias que se dio, casos de personas que recibieron el Espíritu Santo, casos aislados, pero no fue como un avivamiento como se vio en Estados Unidos a final del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que, amados hermanos, entonces, a finales del siglo XIX, muchos cristianos de las iglesias históricas en Estados Unidos, entiéndase las iglesias que surgieron a partir de la Reforma protestante, y pues ahí hay diferentes denominaciones, pudiese ser bautista, metodista, luterana, anglicana, bueno, luterana y otros, comenzaron a estudiar a profundidad aspectos como la sanidad divina, la santidad y la experiencia del Espíritu Santo como se registra en el libro de los Hechos. O sea que surge la curiosidad por estudiar, al comenzar a estudiar nuevamente a profundidad el libro de los Hechos, surge ese deseo de volver a experimentar esa experiencia que ocurrió en Pentecostés y que a lo largo del libro de los Hechos se registra, donde los discípulos ponían las manos sobre las personas que se convertían y recibían el Espíritu Santo. Igualmente líderes como Pablo y otros que se imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Se dice, ¿verdad? Y esto pues, amados hermanos, yo estoy viendo un repaso cronológico bastante rápido, ¿verdad? No tenemos el tiempo para quedarnos en unos detalles, pero, ¿verdad? Estoy tratando de hacerle por lo menos una cronología rápida para que tengan esa idea. A principios del siglo XX, pues, comienza entonces en el estado de Kansas, específicamente la ciudad de Topeka, hay un instituto bíblico llamado Bethel, dirigido por el reverendo Charles Fox Parham, que era del movimiento de la fe apostólica. Ellos no eran pentecostales, pero nuevamente en este instituto comienzan a estudiar el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como les estaba explicando, y surge entonces ese interés al estudiar esto que pasaba, este fenómeno del Espíritu Santo. Así que en un momento dado en ese estudio hubo una joven de nombre Agnes Osman, que ahí tenemos la foto, ¿verdad?, ya de esta hermana más mayor de edad, pero en aquel momento ella era una joven y que estaba en ese instituto bíblico, y ella dice la historia que pues se movió en fe y le dijo al pastor, a Charles Parham, que impusiera las manos sobre ella de la misma manera que hacían en los Hechos de los Apóstoles, para ella entonces recibir el Espíritu Santo. Ahora que ella actuó en fe
creyendo, ¿verdad? Eso es algo que la palabra dice, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Así que esta acción de fe de esta hermana, movida, ¿verdad? Por ese interés de que estaban estudiando el libro de los Hechos y que fueron de la teoría a la práctica, el Señor la premió, ¿verdad? Y premió a esos hermanos, dándole esta bendición de que esta hermana recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Le impusieron las manos, se oró por ella, dejando llevar por el modelo de Hechos, y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo, empezó a hablar lenguas, unas lenguas que ella, ¿verdad? En lenguas desconocidas para ella y para los que estaban ahí, cayó en bendición. Se dice que el lenguaje que estaba hablando era chino. Esto era un milagro de Dios porque la joven era americana, no era china. Así que pues hablar chino, eso era un milagro que Dios le estaba dando, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces hay personas que Dios le ha dado el don de lenguas y le ha permitido hablar en otros idiomas. Así que, amados hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, que esto fue el inicio, la chispa que comienza Pentecostés en Estados Unidos, porque entonces este hermano Parham, que anteriormente, ¿verdad?, le enseñé la foto, él cierra el instituto y él sigue dando clases, pero llegó el momento que el avivamiento era tan fuerte que tuvo que cerrar el instituto y comenzar a predicar la palabra. Unos 5 o 6 años después del incidente de Agnes Osman en Topeka, Kansas, en 1906, en California, un predicador de nombre William Seymour, quien fue exalumno de Charles Parham en su momento dado, ¿verdad? Y también estaba tocado por este movimiento pentecostal del Espíritu Santo. Fue invitado a esta iglesia en la calle 312, en la calle Azusa, en el número 312, y ¿verdad? Ahí ven una fotito más o menos de ese lugar. Y este hermano comienza a hablar y dice la palabra que mientras estaba predicando, el fuego de lo alto cayó y el primero en ser bautizado fue un niño de 8 años. Así que en la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo encontró terreno fértil, ¿verdad?, en esa iglesia. Y esa iglesia comenzó a ser un centro de milagros y sanidades y de lluvia del Espíritu que no se detenían. Incluso, ¿verdad?, en el tiempo hasta se publicaron partes hasta los periódicos de la ciudad recogieron la noticia de lo que estaba pasando allí, de lo extraño, ¿verdad?, o lo sobrenatural, o lo notorio que estaba haciendo este avivamiento del Espíritu Santo a nivel, ¿verdad?, de estos hermanos que comenzaron a empezar a incursionar nuevamente en la experiencia pentecostal, pues porque hubo ese interés por la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo, como enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que, amados hermanos, comienza entonces esta explosión no solamente en Kansas y California, sino que también entonces empieza a esparcirse como pólvora por todo Estados Unidos esta experiencia pentecostal. Esto fue algo que refrescó, ¿verdad?, lo que era el cristianismo de la época, que era más litúrgico, era más lento. El pentecostalismo le dio un dinamismo a la cristiandad que no lo tenía desde hacía muchos siglos. Y esto pues fue de grande agrado, de grande acogido entre los estadounidenses, que comenzaron a convertirse y a buscar de esa experiencia del Espíritu Santo, a orar, ¿verdad?, por la llenura del Espíritu Santo, y nació entonces un celo misionero. Nace también, ¿verdad?, a su misma vez, un celo misionero, ¿verdad?, como resultado de este avivamiento en la calle Azusa para todo Estados Unidos. Surge, ¿verdad?, un empuje misionero, una visión avasalladora, con fuerte deseo de conquistar al mundo en el buen sentido de la palabra, según como Estados Unidos en ese tiempo, y todavía líder en importación de tantos productos y de tantos inventos que surgieron en Estados Unidos, pues ahora mejor Estados Unidos se convertía en el mayor exportador del evangelio alrededor del mundo, y en este caso, ¿verdad?, bajo la experiencia pentecostal. En una ocasión alguien mencionó, un predicador mencionó que mientras Estados Unidos
esto lo voy a quitar la pantalla un momentito. Mientras Estados Unidos, su principal exportación sea el evangelio, el poder de Dios y el respaldo de Dios siempre va a estar en Estados Unidos. O sea, mientras Estados Unidos importe más evangelio que lo que importa carros Ford o otras cosas, o computadoras Apple o cualquier otro producto que se fabrique en Estados Unidos y que se importe. Mientras Estados Unidos exporte más evangelio que lo que exporta productos materiales, la mano de Dios siempre va a estar en respaldo de esa nación. Y yo creo que así ha sido. O sea, y oremos, ¿verdad?, para que Estados Unidos, que está en este momento en crisis, no pierda ese norte y que se mantenga como un lugar de predicación de la palabra y del evangelio, plataforma del evangelio para el mundo entero. Así que, pues, amados hermanos, siguiendo, ¿verdad?, con este relato, Pentecostés entonces fue un impulsor misionero. Así que en ese proceso entonces se dan las condiciones para que Pentecostés llegue a Puerto Rico, y que también en Puerto Rico el Pentecostés, el evangelio, traído a través del movimiento pentecostés, haya suelo fértil. Es importante mencionar que esto de Pentecostés se da, ¿verdad?, en la coyuntura que en Puerto Rico estaban pasando unas cosas. Ya le mencioné que este movimiento pentecostés resurge en Estados Unidos a principios del siglo XX, en los primeros años, y precisamente en esos años eran los primeros años de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos, su relación política, relación de subordinación política a Estados Unidos. Puerto Rico, por más de 400 años, hasta 1898, por más de 400 años había sido colonia de España. Ahora, a partir de la guerra hispanoamericana que se dio en el año 1898, donde Estados Unidos gana a España, y como parte, ¿verdad?, de los botines de guerra, de los acuerdos, ¿verdad?, del cese de fuego y de paz que firma Estados Unidos con España, parte de ese tratado, vinieron a posesión de la nación americana Cuba, Puerto Rico, Filipinas y unas islas en el Pacífico, creo que entre ellas Islas Marianas y otras. Sé que son posesiones que vinieron entonces a ser parte de Estados Unidos. Más adelante, ¿verdad?, esto no voy a entrar mucho en esto, pero más adelante Cuba logra su independencia, Filipinas logra su independencia, Puerto Rico entonces lo que se hace es el Estado Libre Asociado, y que no es, ¿verdad?, no es ni un Estado ni una independencia, ¿verdad?, es como un tipo de autonomía, pero subordinado a los poderes del Congreso. Y también creo que las Islas Marianas imitaron el modelo de Puerto Rico en ese sentido. Traigo esto, ¿verdad?, a colación, porque esto tiene que ver mucho. O sea, esta nueva relación de Puerto Rico con Estados Unidos, y Estados Unidos comenzando este movimiento pentecostal, permitió entonces la introducción a Puerto Rico, que había sido dominado por tantos años por una España católica. Ahora es terreno fértil para que el evangelio, ¿verdad?, de Cristo, las iglesias de corte protestante llegaran a Puerto Rico. Aunque, ¿verdad?, vamos a estar hablando que Pentecostés se identifica, la llegada de Pentecostés a Puerto Rico alrededor del año 1916, la historia nos dice que ya desde finales del siglo XIX, alrededor de 1890, un poquito más, o quizás un poco antes, ya había presencia en Puerto Rico de iglesias históricas protestantes, pero recordando que el dominio era de España, y España, ¿verdad?, había una religión hegemónica que era el catolicismo. Esas iglesias estaban subordinadas a quedarse, ¿verdad?, dentro de unas áreas donde no se le permitía penetrar más hacia la isla. Tenía que ver más con estos colonos americanos que venían, ¿verdad?, que tenían empresas aquí en Puerto Rico, ya sea de café, de azúcar, de la tipo de agricultura que se hacía en Puerto Rico, las cosas que se hacían en Puerto Rico. Habían extranjeros, pues tenían sus iglesias, entonces, pero se le permitía básicamente
se le permitía estar las iglesias allí, pero no penetrar a la ruralía. Entonces, pero naturalmente cuando surge que Puerto Rico pasa a ser de Estados Unidos, pues olvídate, o sea, ya entonces hay una penetración un poquito más de lo que es las iglesias históricas protestantes en Puerto Rico, ¿verdad? Porque Estados Unidos esa era de la iglesia protestante, ¿verdad? Era la iglesia predominante en Estados Unidos. Así que, amados hermanos, en resumen de lo que estoy hablando, ¿verdad? Aunque Puerto Rico a principios del siglo XX ya gozaba de la presencia de iglesias históricas americanas como presbiterianas, metodistas, bautistas, entre otras, ¿verdad? Porque llegaron precisamente al Puerto Rico pasar a ser parte de Estados Unidos, pues entonces estas iglesias tienen entrada libre en Puerto Rico. No fue hasta que llegó Pentecostés a Puerto Rico que el trabajo de evangelización comienza a dar pasos agigantados. Esto similar a lo que pasó en Estados Unidos, donde Pentecostés fue una fuerza avasalladora y el evangelismo comenzó, ¿verdad?, a cobrar una velocidad mayor. También en Puerto Rico, Pentecostés fue bien dinámico, trajo un dinamismo y poder y demostración de milagros que pues empezó a ayudar, ¿verdad?, a contribuir a que ese evangelio fluyera y muchas vidas vinieran al Señor, fueran impactadas, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo. Así que ese trabajo evangelístico comenzó a dar pasos agigantados en la isla de Puerto Rico y comenzó, ¿verdad?, la isla a ver cambios sociales significativos a raíz de Pentecostés en Puerto Rico. La isla comienza a ver cambios significativos porque, como hemos dicho en otras ocasiones, Puerto Rico desde mucho tiempo se le consideraba, ¿verdad?, el baile, baraja y botella, ¿verdad?, el lamento boricano, donde el puertorriqueño a duras penas, ¿verdad?, trabajaba. Muchos de ellos estaban en el vicio, tanto del alcohol como también de los juegos estos al azar ilegales. Y estaba este jibarito que a duras penas trabajaba al sol caliente para ganarse unos pocos, un salario miserable, y entonces al fin de la semana lo gastaba en juegos, en bebidas, y se seguía la condición de pobreza. Pero este mismo jíbaro, esta misma persona que se convertía al Señor y esos vicios quedaban fuera, ahora ese dinerito entonces lo empleaba para mejorar la situación de su familia, y Puerto Rico empezó a mejorar en ese aspecto, ¿verdad? Es una de las contribuciones sociales y económicas que trajo, ¿verdad?, el Pentecostés y el cristianismo a Puerto Rico. Así que, amados hermanos, continuamos entonces, ¿verdad?, nuestra presentación. Aquí les muestro ahí un mapita, déjenme ver si les muestro ahí como un mapita de lo que es Puerto Rico en la época, a principios del siglo XX, de cómo cuando los americanos tomaron posesión de Puerto Rico, cómo se dividieron las distintas iglesias históricas, el mapa de Puerto Rico. O sea, como que dividieron el Puerto Rico en parcelas para no invadirse, ¿ves? Los presbiterianos en el oeste, los metodistas más o menos en el norte, los discípulos de Cristo, los congregacionalistas en el este, también hay otro grupo de metodistas en el sureste, los bautistas en el sur, en Ponce. Y más o menos en el día de hoy uno puede notar que más o menos estas iglesias uno las ve en esas concentraciones mucho como regional. Por ejemplo, en el norte están las alianzas de cristiana y misionera, los discípulos de Cristo. Uno ve en el sur los bautistas, más como que se ven mayormente en el sur, más que en otras partes. Hay muchas iglesias también presbiterianas en el área oeste, y así que vemos eso como a modo de muestra allí. Bien, eso es parte de los inicios del siglo XX y cómo las iglesias históricas eran las que comenzaron a predominar. Siempre la iglesia católica, vamos, no se puede perder de perspectiva. La iglesia católica siempre ha sido en Puerto Rico dominante como fuerza religiosa, y por muchos años lo fue y lo es todavía, pero que volvemos, en aquel momento, antes de que Puerto Rico pasara a ser posesión de Estados Unidos, bajo España, pues obviamente el catolicismo tenía el monopolio, pero cuando llega Estados Unidos a tomar posesión de Puerto Rico, pues entonces hay una apertura entonces a otras también religiones, ¿no?, otras observaciones religiosas
principalmente protestantes, que comienzan poco a poco a crecer, pero la que crece en mayor grado va a ser el pentecostalismo, naturalmente, que es lo que estamos hablando. Así que, nuevamente, mientras a principios del siglo XX, Estados Unidos se desataba este avivamiento del Espíritu Santo, Puerto Rico estaba pasando por una de las crisis políticas, sociales y económicas más duras de su historia. Veamos qué estaba pasando en Puerto Rico en ese mismo paralelo, ¿verdad?, de esos años en que en Estados Unidos por un lado se estaba dando Pentecostés y luego entonces, ¿verdad?, qué pasaba en Puerto Rico. Mira, Puerto Rico estaba pasando por la transición, ¿verdad?, por la dura transición política, social y económica debido a la situación posguerra hispanoamericana, donde entonces Puerto Rico ahora pasa a ser posesión de Estados Unidos, acostumbrándose a esa nueva realidad, a esa nueva situación. En el año 1899, un año después de la guerra hispanoamericana y que Puerto Rico ya era parte de Estados Unidos, viene uno de los huracanes más potentes de conocidos en esa época, ¿verdad?, de la historia, recogido en la historia, el huracán San Ciriaco, 1899, que dejó devastado la agricultura fuertemente, las plantaciones ¿verdad?, de caña de azúcar, de tabaco. Puerto Rico principalmente para esa época tenía y exportaba incluso a países como Gran Bretaña, tan diversos, ¿verdad?, como Gran Bretaña, Alemania, obviamente Estados Unidos, que era su principal mercado, y otros lados del mundo. Exportaban caña de azúcar, tabaco y café, y o sea que principalmente productos agrícolas. Entonces este huracán, de más está decir, ¿verdad?, nosotros, nuestra generación vivió María y sabe cómo dejó María Puerto Rico, pues este huracán fue algo similar, dejó a Puerto Rico devastado en términos de la agricultura y en una crisis económica. Así que entonces comienzan los puertorriqueños, como ha sido en muchos momentos de la historia y como pasó con María, a emigrar principalmente a los Estados Unidos, a buscar trabajo, buscar mejores condiciones de vida. Entonces, en esos movimientos hay una familia que es la familia que de la cual va a salir un retoño que luego se convertiría en ese primer misionero, ese pionero de Pentecostés de Puerto Rico, quien trajo, ¿verdad?, quien Dios usó como instrumento para ser el precursor de Pentecostés en Puerto Rico, que responde al nombre de Juan L. Lugo. Así que vamos a ver un poco la historia, porque entonces aquí se cruzan los caminos, ¿verdad? Por un lado estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, por otro en Puerto Rico, esta familia en el año 1901, donde comienza una migración masiva de puertorriqueños hacia Hawái, y comienza esta migración a Hawái por la sencilla razón de que Hawái es una isla parecida a Puerto Rico, condiciones tropicales, más o menos similar a Puerto Rico, y se estaba experimentando allí con la caña de azúcar, el sembradío de caña de azúcar. Por lo tanto, los braceros puertorriqueños, que en Puerto Rico a raíz del huracán no había trabajo, pues entonces empezaron a migrar hacia Hawái. Hubo entonces invitación a moverse a Hawái. Que de hecho, hoy día en Hawái hay una colonia de puertorriqueños, ascendientes de estos migrantes de aquella época. Entre esos migrantes estaba una familia del pueblo de Yauco, que era constituida por una madre viuda, un hijo mayor de 10 años, ¿verdad?, que fue este personaje, Juan Lugo, y dos hermanas pequeñas. Ellos entonces parten, esta mamá, ¿verdad?, viuda, madre soltera, porque viudó, entonces tiene que hacer el terrible sacrificio de dejar su familia e irse con sus hijos para allá. Se dice, ¿verdad?, que en este viaje, una de sus hijas pequeñas muere en el transcurso del viaje. O sea que es terrible. O sea, la situación que pasa de crisis esta familia es terrible. Es un testimonio, ¿verdad?, tremendo, ¿verdad?, y triste, pero que aunque triste, pero más adelante se tornó en dulce porque el Señor llegó a la vida de ellos. Ellos salieron de Puerto Rico sin Dios, sin fe y sin esperanza, pero encontraron, ¿verdad?, llegaron a un lugar donde encontraron al Señor. Así son los propósitos de Dios. Un poco nos recuerda la historia de Ruth, de Noemí, ¿verdad?, y pues esa historia, ¿verdad?, que se narra en el libro de Ruth.
Amén. En el 1912, cuando ya esta madre con su hijo, ¿verdad?, y con su otra hermana estaban instalados, ¿verdad?, hace años que estaban instalados en Hawái. Recuerde que Juan Lugo tenía 10 años en 1901, así que ya para esta época tiene que tener cerca de como de 21 años. La madre, ¿verdad?, él trabajaba allí en Hawái, ¿verdad?, era una estación experimental agrícola. La madre trabajaba allí también y ya se había casado la madre. Y un momento dado, unos misioneros pentecostales, recuérdense que ya Pentecostés habían comenzado en Puerto Rico, avasalladoramente. Unos misioneros pentecostales se mueven, van, realmente ellos, el destino final es Japón. Esto es lo interesante. Ellos hacen una parada intermedia en Hawái, pero aprovechan, estando en Hawái, predican allí y entre las personas que le predican y se ganan para el Señor está la madre de Juan Lugo, que se convierte al Señor. Y esta señora tenía un vicio de masticar tabaco terrible. Y Juan Lugo, de momento, ¿verdad?, no, él simpatizaba con el evangelio. La mamá le comienza a evangelizar, le comienza a hablar, pero él, como era joven, no le resonaba mucho esto del evangelio, ¿verdad? Como, no es extrañar, muchos jóvenes, ¿verdad?, de momento le gusta el mundo, le gusta el baile, baraja y botella, la pachanga, ¿verdad? Y él, pues, no para menos. Pero la mamá, ¿verdad?, siguió orando por él, siguió hablándole, siendo ejemplo. Algo que a Lugo, aun cuando no se había convertido, le sorprendió de la conversión de su mamá, fue el hecho de que su mamá, que tenía este vicio del tabaco, dejó el vicio del tabaco. Dios la transformó. O sea, que él empezó a ver la transformación en la vida de la mamá, y esto, ¿verdad?, comenzó ya a calar profundamente en la vida de Lugo. De manera entonces que en su momento, pues se dio, ¿verdad? Juan Lugo tenía un compañero de trabajo que se llamaba Abad Vélez, que era convertido. Este amigo era convertido. Juan Lugo todavía no era convertido, pero simpatizaba, lo invitaban a la iglesia y todo, y él, pues, le gustaba ir, pero no había dado el paso de fe. Pero ya poco a poco Dios estaba ahí haciendo, ¿verdad? Estaba trabajando en la vida. Así que este amigo no sabía leer. Así que en los turnos de trabajo que tenían en las horas libres, en los turnos de trabajo, este hermano quería aprovechar el tiempo mientras almorzaban, pues, que le leyeran la Biblia. Entonces él le daba la Biblia a Juan Lugo para que se la leyera. Y esto, ¿verdad?, le incomodaba en grande manera a Lugo, pero no se lo decía, ¿verdad?, porque era su amigo y lo hacía. Pero, pues, los propósitos de Dios. En un momento dado, leyendo un pasaje bíblico en el capítulo 5 de Juan, cuando Juan llega específicamente al verso 24, y ese verso 24 lee de la siguiente manera. Dice así. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Siento la presencia del Señor, porque leyendo este pasaje bíblico, ahí vino la venda de los ojos, cayó, ¿verdad?, de nuestro hermano Lugo, cayó esa venda de los ojos. Qué maravilloso, ¿verdad?, cuando llega ese momento dulce, ¿verdad?, que uno puede ver con claridad, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el hermano Lugo allí experimentó su reconocimiento como pecador, su necesidad de arrepentirse y la necesidad del perdón del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo más maravilloso que podemos experimentar. Es el milagro más grande que puede haber, amados hermanos. No es ni siquiera la sanidad de un enfermo, sino cuando un pecador viene ese momento de reconocimiento de pecador, de reconocimiento de que somos transgresores y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y pues de esta manera, ¿verdad?, muchos de nosotros lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado en mi vida. Y eso, ¿verdad?, es grande, es algo que uno impacta a uno, y uno no se olvida nunca de ese momento, ¿verdad?, donde vio la iluminación. Así que, amados hermanos,
vino entonces el arrepentimiento y la conversión al Señor de este hermano Juan Lugo. Estamos hablando que Juan Lugo para esa época era joven, era jovencito, no tenía todavía, ¿verdad? Quizás 21, 22 años de edad, era joven. Así que pues aquí un ejemplo también para nuestra juventud, que necesitamos a Dios. O sea, el evangelio no es para viejos, esto es para todas las edades. Amén. Ahí tenemos una foto del hermano Lugo, pero ya esto es una fotito más de él en su adultez, ¿verdad? Pero todavía estamos hablando de él en su etapa joven. No conseguí una foto de él en esa etapa de joven, de la que tengo, pero para que tengan una idea, ¿verdad?, de quién estamos hablando, de la persona a quien estamos mencionando. Este hermano, este proceso de conversión, él se comprometió con el Señor en grande manera, él comenzó a buscar del Señor y recibió el Espíritu Santo, o sea, se bautizó en las aguas, se metió con el Señor grandemente y comenzó, ¿verdad?, a una búsqueda profunda del Señor que lo lleva a tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y comenzó a dejarse moldear por el Señor. Años más tarde él se mueve a California, ¿verdad? Se mueve de Hawái y se va a vivir a California, se radica allá y allá, ¿verdad?, continúa los pasos, ¿verdad?, de servirle al Señor y el desarrollo de su vida cristiana y aprender la palabra y aprender su desarrollo en el liderazgo cristiano y en la predicación. Y pues allí, estando en California, en un momento dado él se fue a orar, ¿verdad? Estaba en casa de unos hermanos quedándose y sintió el deseo de orar al Señor y se va a orar. Y mientras está el hermano orando, recibe una bendición sobrenatural, recibe un impacto de Dios sobrenatural, donde él testifica que fue llevado en el espíritu. Lo que él narra fue como al área de ese monte en Ponce, donde está actualmente la llamada cruceta del Vigía en Ponce. Él narra que el Señor lo llevó ahí en el espíritu y él pudo ver la ciudad de Ponce, el Ponce de la época, y el Señor le dijo: este es el llamado, esta es la ciudad del llamado que te hago a llegar aquí para, ¿verdad?, llevar mi evangelio. Así que pues el hermano, ¿verdad?, tras esta experiencia que tiene con el Señor, que le habla bien directamente, le hace un llamado a ser misionero, llevar la palabra allí a Puerto Rico y específicamente siendo Ponce el punto de partida, el lugar, ¿verdad?, el epicentro de los propósitos de Dios, de donde iban a hacer Pentecostés. Pues el hermano Lugo comienza entonces a hacer todos los movimientos para moverse hacia Ponce. Esta experiencia fue alrededor del mes de enero de 1916. Ya entonces, ¿verdad?, y aquí le muestro una imagen de hoy día, ¿verdad?, de la ciudad de Ponce vista desde la cruceta del Vigía. Si usted va a la cruceta del Vigía y mira, más o menos, pues esta es una vista que se ve del Ponce moderno, del Ponce de hoy día. Y esto, ¿verdad?, obviamente mirando los edificios que habían en la época, lo que había, la vista que él vio, la llevado ahí por el Espíritu Santo. De manera entonces, amados hermanos, y ahí les muestro una fotito de hace unos años atrás, hace más de una década, un grupito de hermanos que fuimos de excursión a Ponce, y ahí pues nos tiramos precisamente una fotito ahí en la cruceta del Vigía, fuimos a varios lugares, puntos de interés, y fuimos precisamente donde vamos a narrar en breve, donde fue el primer culto pentecostal que inició la chispa y el pentecostalismo en Puerto Rico. Juan Lugo entonces, ese año 1916, embarca hacia Puerto Rico y él llega a Puerto Rico en agosto, ¿verdad? Ahí le pongo el barco, que fue el barco en el que él viajó en ese tiempo, ¿verdad?, aunque ya existía el avión, pero no era avión como para cargar tanta gente, eran los barcos todavía. Entonces llega a Puerto Rico, él llegó a Puerto Rico en agosto de 1916, pero no fue, ¿verdad?, y él pues hizo unas cosas cuando llegó a Puerto Rico, evangelizó unas cosas, pero ese no era el llamado todavía, el llamado era Ponce. Cuando él llega a Ponce, allá el 3 de noviembre de 1916, él se encuentra allí con unos hermanos, también que los conocía de California, que el hermano Salomón Feliciano y su esposa Dionisia, y entre los tres se paran
ese día 3 de noviembre, alrededor de las 7 de la noche, en la esquina de la intersección de las calles Intendente Ramírez y Acueducto de la ciudad de Ponce, e inician un culto pentecostal. En ese tiempo no había micrófono ni nada, ellos tres ahí solos comenzaron a hacer, a cantar y a promulgar la palabra de Dios. Ahí pues les enseño una fotito de precisamente la excursión que fuimos hace unos añitos atrás con unos hermanos de aquí de la iglesia. Posiblemente algunos jóvenes que quizás nos vean aquí se van a ver ahí más nene o nena. Pero ese fue, ¿verdad? Más o menos se cree que esa fue la esquina donde estos hermanos se pararon, ¿verdad? La esquina donde estos hermanos se pararon a predicar la palabra y que dio inicio a Pentecostés. Así que, amados hermanos, ese primer servicio fue al aire libre, celebrado por estas tres personas que mencioné, y se cuenta la historia que bajaron a escuchar a la palabra cientos de personas. O sea que esto llamó la atención a muchas personas, escuchar a estos hermanos allí cantar y aleluyar. Y se dice que ese culto comenzó un desarrollo, una bendición tan hermosa que eran las 9 de la noche y el culto no acababa por las lluvias de bendición que estaban experimentando en ese culto. Y en aquel momento, ¿verdad?, había como toque de queda, que no podían quedarse en la calle mucho tiempo. Así que uno de los vecinos, de nombre José Camaroni, invitó a ellos a su casa, al segundo piso, ¿verdad?, que continuaran el culto allí. Así que eso se llenó allí de gente y continuaba el culto. Se dice que todavía pasaban las 2 de la mañana y no había culminado. Y 11 personas se convirtieron al Señor. Y aquí entonces nace Pentecostés, ¿verdad? Porque entonces ya comienza este movimiento avasallador Pentecostés. Empiezan a convertirse las vidas. O sea, ahí se convirtieron 11, pero cada culto que se hacía seguían convirtiéndose personas. Más o menos, ¿verdad? Lo que experimentó Pablo, Pedro, ¿verdad? Cuando empezó Pentecostés allá en Jerusalén. Obviamente a menor escala inicialmente, pero poco a poco en Puerto Rico pues se fue moviendo, ¿verdad? Las noticias del rápido crecimiento del recién iniciado grupo pentecostal no se hicieron esperar. Pentecostés fue una fuerza evangelística en todo Puerto Rico y misionera para el mundo. Pero hablando de la fuerza evangelística, ahorita les mencioné que las iglesias históricas, las iglesias históricas no habían podido tener la penetración en la ruralía. O sea, ellos se habían quedado más como en las zonas urbanas y no pues como que, y pues quizás como entre los colonos y las cosas, pero no se habían movido mucho a entrar a la ruralía, pero el pentecostalismo comenzó entonces a entrar. Otra cosa también, que las iglesias históricas eran como más la liturgia americana, inglés y las cosas, eso no resonaba mucho con el puertorriqueño, pero Pentecostés fue un movimiento, precisamente un puertorriqueño, que aunque había pasado mucho tiempo allá afuera, pero era puertorriqueño, tuvo más acogida, y la dinámica, el Espíritu Santo, empezaron, ¿verdad?, a usar instrumentos típicos puertorriqueños. Así que pues fue maravilloso esos inicios de Pentecostés en Puerto Rico y dando la rienda suelta al mover del Espíritu Santo. O sea, es lo que hace el Dios cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de la situación y nosotros sigamos, ¿verdad?, su liderazgo. Así que, pues, amados hermanos, sigue, obviamente, ¿verdad?, hoy lo vamos a dejar hasta allí, porque la semana que viene vamos a estar hablando de lo que fue, no sé, un poquito el desarrollo de Pentecostés en Puerto Rico en los años subsiguientes, la fundación de la Iglesia de Dios Pentecostal, siendo la primera iglesia pentecostal en Puerto Rico del movimiento pentecostal. Luego entonces, ¿verdad?, se fueron fundando otras. Hoy día pues desconozco, ¿verdad?, a nivel de la FRAPE cuántas iglesias, ese dato, ¿verdad?, lo voy a tratar de averiguar para la próxima semana, ¿verdad?, con precisión, pero sé que ya hay decenas de iglesias que pertenecen a la FRAPE, lo que es la Fraternidad de Iglesias Pentecostales en Puerto Rico, pero también hay otras iglesias que aunque no pertenecen a la FRAPE, sí se puede decir que son de corte pentecostal o neopentecostal, ¿verdad?, porque le dan ese énfasis al Espíritu Santo. Pero están las pentecostales tradicionales, ¿verdad?, como la nuestra, cae en la categoría de iglesia
pentecostal tradicional, pero también están las neopentecostales, que son iglesias que le dan también énfasis al Espíritu Santo, pero la liturgia, ¿verdad?, un poco diferente a las pentecostales tradicionales. Así que, amados hermanos, lo que queremos decir era que ciertamente, pues, en ese momento fue una fuerza avasalladora y una fuerza evangelística en todo Puerto Rico, pero también ya desde inicios de esa iglesia, al año siguiente, en el año 17, ya había ya misioneros, pues de los pioneros de Pentecostés moviéndose hacia República Dominicana a iniciar Pentecostés allá. Así que Puerto Rico, ¿verdad?, tuvo ese corazón de recibir la palabra del Señor, abrir el corazón, el terreno fértil para recibir Pentecostés, para recibir el Evangelio, y ¿verdad?, traído a través del movimiento pentecostal. Y también tuvo ese afán, ese amor por las vidas, no solamente en Puerto Rico, sino también a salir allende los mares. Así que, por último, lo que dice aquí en el PowerPoint, que los pentecostales comenzaron a llegar más efectivamente con el Evangelio a las comunidades más allá de las que habían llegado las iglesias históricas, pues ya eso entonces lo habíamos comentado. Así que, pues, amados hermanos, vamos a continuar esta historia en la próxima semana, si Dios así lo permite. Ya la próxima semana entramos al mes de septiembre. Hubiésemos querido que esto fuera como en el mes de agosto, ¿verdad?, pero no se nos dio la oportunidad, pero sí esperamos ya la semana que viene con la tercera parte de este relato y de esta exposición, por lo menos ya culminar. Esto es, amados hermanos, esto es un curso completo en el Instituto MICPA y unas cosas, ¿verdad? Yo se lo estoy dando en pocos minutos, haciendo un resumen, pero nos gozamos mucho. Lo hacemos con mucho amor. Ahí están las referencias bibliográficas de donde saco esta información principalmente. Y pues, amados hermanos, muchas gracias por haber estado allí. Nuevamente, ¿verdad?, a los hermanos que nos saludaron, a nuestro pastor, ¿verdad?, que nos dejó su saludo, y también saludo a todos los que nos ven, y también a nuestros hermanos, los hermanos Andrés y Mildred Acevedo, que nos dejan palabras de saludo. Les agradecemos. Muchas gracias, ¿verdad?, por haber estado allí. Hoy pues estuvimos bajo el tema descubriendo nuestras raíces pentecostales, así que para los que nos vean en diferido, pues muchas gracias también por haber estado allí. Así que este ha sido su hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca, y su pastor, reverendo Samuel Carrera, quien les saluda en el amor de Jesucristo y les deja saber, ¿verdad?, que nos veremos entonces hasta una próxima ocasión. Dios les continúe bendiciendo hacia adelante en el Señor. Bye.